Buenas, hermanos y hermanas, sigamos usando la mascarilla y como sabemos en nuestro contexto aquí en Estados Unidos, son 100 días más que debemos estar con nuestra mascarilla, buscando de esta manera ir aminorando los números, lograr la pandemia, etcétera, etcétera. Sigamos orando por estas metas, por estos propósitos que tenemos en el nombre del Señor. Cuídese, cuidémonos, hay que hacerlo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu paz y por tu Espíritu Santo. Te rogamos, Espíritu de Dios, que vengas en este momento a traernos la sabiduría, el entendimiento, la ciencia en la palabra de Dios. Nadie puede entender tu palabra si no es por medio de tu Espíritu. Espíritu Santo, guíanos en este entendimiento, en este crecer, en este madurar, en este aprender de Dios para la gloria tuya, Señor. Bendícenos con tu Espíritu Santo y que nos gocemos en tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Es la carta de Pedro. Vamos a ver los versos del capítulo 2, 9 al 10, 13 al 17 y 21 al 25. Esperemos ya terminar completo este capítulo 2. Y nos habíamos, ¿verdad?, enterado y comprendido que esta es una carta escrita para un pueblo sufriente, para un pueblo que tiene muchas pruebas, para un pueblo que está sufriendo la persecución por el tiempo de que es la iglesia del primer siglo, y durante el Imperio Romano se está levantando esta nueva secta, una secta que no es judía, una secta diferente, una secta que no acepta la infabilidad o la adoración al César como Dios, una secta que se levanta contra muchos de los estatutos que había vivido el pueblo judío. Y entonces hay una persecución, hay una pérdida, hay una serie de pruebas que el pueblo está viviendo. Y Pedro, como líder de la iglesia, le escribe esta carta en términos universales. Y habíamos visto, ¿verdad?, que era el Ponto, a Galacia, toda esta parte más bien hacia ese Medio Oriente que está el pueblo repartido en lo que es la diáspora. Muy bien, y los versos 2 al 9 y 10 habla de lo que somos para Dios, el lugar privilegiado que tenemos en el Señor. Es el verso que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En este momento, de unas características particulares de lo que es ser pueblo de Dios, lo que es ser cristiano. Lo primero que habla es que somos pertenecientes al Dios de Israel. Algo que era exclusivo de Israel, ¿verdad?, como pueblo, como nación, como etnia, ahora se abre y se expande a nosotros. Estamos viendo ahora el ser parte de ese pueblo, de ese linaje escogido, que ahora es todo cristiano, todo creyente. Es un sentido amplio, grande y espiritual. Nos llama a ser, ¿verdad?, el sacerdocio. Y conocemos toda la tradición sacerdotal desde el Antiguo Testamento, las funciones de los sacerdotes, las diferentes categorías que había en los sacerdotes, porque no era un solo sacerdote. Estaba el sumo sacerdote, quien podía entrar en el lugar santísimo, ¿verdad?, y tenía que entrar amarrado con una soga. Todo esto tenemos estas reglas en todo lo que es nuevamente el Deuteronomio Levítico, que nos da todas las características de este sumo sacerdote. Y la lógica de entrar amarrado con una, ¿verdad?, una cuerda, y al que pudiera pues estar sostenido, era que si no salía en cierto tiempo y no se escuchaba de él, se tiraba, porque podía haber, ¿verdad?, caer muerto ante la presencia del Señor por no estar en la condición correcta. Esta es una moda preventiva de sacar un cadáver sin ofender a Dios de un lugar santísimo, bien particular. Pero eso está dentro de las normas de lo que es el sacerdocio.
estaba el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes que ayudaban, que mantenían y que eran parte de lo que era la Torá, la lectura de la Torá, los inciensos, los holocaustos. Recuerden que era todo un sistema de adoración a Dios para agradar al Señor con los sacrificios. Y estaban los otros, que eran los sacerdotes, que tenían que ver con la alabanza, con la adoración, los de la música, los que eran salmistas, ¿verdad? Los que adoraban al Señor mediante la música, las alabanzas, las cítaras y las trompetas. Y estaban también otros sacerdotes que mantenían en aquel momento el tabernáculo en el Antiguo Testamento, y ya el Nuevo Testamento, cuando ya vemos que está el templo en la zona de Jerusalén, pues ya se encargaban de los ornatos y de todo el mantenimiento y la estructura. El templo llegó a ser en su apogeo, en Jerusalén mismo, un templo gigante con pisos de altura. No era no solamente un edificio bajo, flat, diríamos, sino que era casi como con torres. Entonces ese sacerdocio era exclusivo. Al principio era solamente para la tribu de Leví, y de acuerdo al contexto bíblico, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y los años Nuevo Testamentarios, pues pertenecía solo a la tribu de Leví. Es Cristo el que lo hable para nosotros, es Cristo el que lo hable para nosotros, y ahora somos ese real sacerdocio, somos parte de esa realeza del Señor, de esa realeza espiritual, donde los que no éramos, ahora somos. Por eso nos llama también pueblo adquirido. Pertenecemos a Dios. Dios nos toma de ser gente ordinaria, común y silvestre, para venir a ser pueblo de Dios, pueblo perteneciente a Dios en ese propósito del Señor. Estos eran conceptos que se aplicaban únicamente al pueblo israelita, a nadie más. Ahora Pedro está diciendo: nosotros, ustedes, los que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que no éramos pueblo, éramos llamados gentiles o perros, ¿verdad? La forma más vulgar que se conocía. No demos a los perrillos, ¿verdad?, los perros la comida, sino que la comida es para la mesa, para los hijos, en un diálogo que tiene Jesús con la sirofenicia. Entonces podemos entender y visualizar que ahora nosotros, que éramos ordinarios y gentiles, venimos a ser pueblo de Dios, alcanzados por su misericordia. Antes no pertenecíamos, pero ahora somos pertenecientes a Dios y somos parte de su pueblo. Y el sentido de pertenencia es algo maravilloso. El ser humano psicológicamente lo primero que tiene que tener es pertenencia. Cuando un bebé nace, cuando un bebé viene a una familia, ese amor, esa acogida, es lo que va haciendo que ese bebé sea más sano, más fuerte, pueda alimentarse bien, pueda comer bien, porque ese bebé se siente perteneciente. Él es de el papá, él es de la mamá, él es de la abuela, es de las tías, de toda la familia. Comienza la conexionalidad y la pertenencia. Somos ahora un pueblo de Dios con un propósito. Lo dice aquí claramente: un pueblo que ha sido adquirido para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos un propósito como pueblo, y el propósito como pueblo es anunciar ¿qué? La misericordia de Dios, anunciar ¿qué? La salvación de Dios, anunciar ¿qué? En estos tiempos más que nada la esperanza que tenemos en Dios. Veamos ahora del 11 hasta el verso 12. Dice así la palabra de Dios, léala conmigo por favor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Él comienza a decir que realmente los deseos carnales y la situación carnal es algo vigente y real, pero hay una postura. La postura es la abstención. Abstengámonos de los deseos carnales. Es fácil seguir los deseos carnales que destruyen el cuerpo físicamente, pero podemos preguntarle a un alcohólico acerca de esa enfermedad en el hígado que le produce la cirrosis, o preguntar a una persona que ha tenido una ligereza en su moralidad, inmoralidad sexual,
cuando le dan un diagnóstico que tiene SIDA. Estamos viendo que la humanidad está creciendo, las infecciones de índole sexual, de transmisión sexual. Y por eso nos llama Pedro a tener esa batalla. No podemos decir aquí no pasa nada, no, es una realidad que está en nuestra sociedad. Pero nosotros como cristianos vamos a dar un ejemplo. Vamos a batallar, a pelear contra estos deseos carnales que a la misma vez están contra nuestra alma y nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir en medio de los gentiles debe ser una manera santa, una manera corrupta. Hemos visto tanta corrupción y a veces en nuestro trabajo vemos la corrupción de los compañeros. No es que estemos juzgando, no es que estemos condenando, es que no lo practiquemos. Mire la clave. No condeno, no juzgo, porque ese no es mi rol. El juez se llama Dios. No soy yo quien juzga a Dios. No soy yo quien condena a Dios. Por consiguiente, nosotros ante esa situación de corrupción, de maldad, de inmoralidad, de pecado, de deseos carnales, vamos a que no lo practique. Repítase a sí misma, no lo practico. Yo no practico estas cosas que no le vienen bien a mi cuerpo ni le agradan a Dios. Amén. Entonces dice que a pesar de que nosotros vamos a tener esa situación de persecución o de acusación falsa, porque es parte de lo que trae el relato de Pedro a la gente que está viviendo en ese momento histórico. Dicen, ustedes pueden ser acusados falsamente. Los paganos dicen cosas terribles. ¿Saben qué decía? Que cuando tomaban la comunión, sabemos, ¿verdad? Decimos, y este es el cuerpo de Cristo, y esta es la sangre de Cristo. Ellos decían que esta gente eran unos caníbales, que hacían rituales caníbales. ¿Puede pensar usted esto? Ellos decían que los cristianos eran ateos porque no adoraban a sus ídolos o a ningún ídolo. Entonces, con el paso del tiempo, los cristianos quedaron claros que ellos no eran esa gente inmoral, y eso fue demostrado con sus vidas, con su testimonio. Y el día de la visitación, pues sabemos que es el momento del encuentro con Dios, y en ese momento es que vamos a ver todas las cosas realmente como corresponden a Dios. Vamos a ir del 13 al 17, que lo que habla es de una conducta cívica, donde el ciudadano debe pagar impuestos, donde el ciudadano debe respetar la ley, la autoridad que tiene la ley. Dios reconoce la autoridad de los gobiernos para que el ser humano tenga orden, si no seríamos una anarquía. O lo que vimos en el Capitolio el día 6 de enero en la nación norteamericana, que da ganas de llorar. No voy a entrar en ese momento histórico, porque quedó grabado en la historia global, en la historia americana, en la historia estadounidense, cuando el anarquismo pretende tomar control del Capitolio de los Estados Unidos, con todo lo que representa el poder legislativo, porque allí habita el poder legislativo, y respetamos los tres poderes: el poder del gobierno, que está en el presidente, el legislativo y el poder judicial, que está en las cortes. Entonces nos llama Pedro a decir, nosotros respetamos el orden que existe dentro del gobierno, y esa es nuestra relación cívica, de reconocer la autoridad del gobierno y su capacidad. Veamos la última parte, el ejemplo de Jesús en los versos del 21 al 25. Nosotros tenemos un ejemplo, y el ejemplo que tenemos para vivir se llama Jesucristo. Somos llamados a reconocer que Él sufrió por nosotros. Somos llamados a reconocer que en el cuerpo de Cristo, en su cuerpo, en su cabeza, en sus brazos, en su torso, en sus piernas y pies, fue llevado el dolor físico, espiritual, moral de la humanidad. Y tenemos un ejemplo para que nosotros entendamos que a través de Cristo, como dice, y vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Está hablando de Isaías, del poder sanador que viene en Cristo. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Claramente
Pedro se está refiriendo a la cruz como el lugar del sacrificio, el lugar donde se llevan nuestros pecados y donde podemos decir estamos muertos al pecado, pero vivos a la justicia de nuestro Padre Celestial. Y recordemos que podemos recibir la sanidad según Isaías 53:5. Isaías 53:5. Por las llagas de Cristo hemos sido curados. Y termino con el siguiente pensamiento. Aun cuando éramos ovejas descarriadas, nosotros ahora hemos venido a tener la vida plena y completa a través del pastor y obispo de nuestras almas, que se llama Jesucristo. Tenemos un pastor y tenemos un obispo, se llama Cristo el Señor. Dios te bendiga, Dios te dé fuerza, fortaleza en estos tiempos para resistir al mal. Y como dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, porque Él te dará la corona de la vida. Pastora Nidia Irizarry Jara, le da las gracias a Dios por compartir contigo esta palabra. Tenemos culto el domingo, estamos abiertos a las 11, en Facebook a las 11. Búscanos para que recibas gozo por las alabanzas, por la palabra del Señor. Y hermanos y hermanas que desean contribuir al Señor, traigan sus diezmos. En Facebook pondremos la forma de poder diezmar y de ofrendar. El Señor está contigo. Damos gracias al Señor y oramos. Vamos a tener un momentito de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu fuerza, por tu fortaleza. En estos tiempos, Señor, te rogamos por las familias que están enfermas, por aquellos hermanos y hermanas que tienen condición de COVID, Señor, que están en los hospitales, por la familia que tienen el luto de haber perdido en el año pasado, Señor, o este año, algún ser por COVID. Dale fuerza, dale fortaleza, dale tu esperanza. Que esa esperanza permanezca en ellos. Y así, Señor, por todos los planes y ministerios de la Iglesia, sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque a ti clamamos. Y el pueblo de Dios dice, amén.